Los mexicanos debemos estar informados de lo que pasa en nuestro país y en el resto del mundo, porque los grandes sucesos tarde o temprano terminan afectando nuestra vida. Lo que pagamos por nuestros alimentos, la posibilidad de tener un mejor empleo, qué tan segura es nuestra colonia y cada factor de nuestra vida está ligado a la geopolítica nacional e internacional. Hoy profundizamos en ello en Ahora Futuro, México y el Mundo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. La verdad es que la geopolítica está presente en la vida de cada uno de nosotros todos los días, porque la geopolítica es la lectura del espacio. Vivimos en un espacio y la manera en cómo ese espacio está construido influye en nuestra vida. Y así lo podemos llevar desde una casa, desde una ciudad, hasta mapas. Entonces, la geopolítica no es algo que solamente esté en la esfera internacional, no es sinónimo de relaciones internacionales y está hasta nuestro código postal, ¿no? Que sería nuestro código geopolítico personal. Yo hubiera pensado que entonces que necesariamente era más bien el tema con respecto a los países. Entonces no solamente es un tema internacional, sino tiene que ver con nuestra ubicación, digamos, nuestra ubicación geográfica. Exacto, incluso desde el país donde vives, el país de donde naciste, determina la manera en cómo tú ves el mundo. Entonces desde ahí ya empieza una influencia geopolítica. O sea, sí que realmente tu ubicación es como tu perspectiva, ¿no? Lo ves desde donde naciste, lo ves de donde vives. Ahora, en una visión, me imagino, así tradicional, de qué está pasando en el mundo, cuáles son las tendencias, por qué lo que pasa en el mundo nos debería de importar a los mexicanos y a las mexicanas, en qué medida nos influye, por qué es relevante. Mira, para empezar, porque pues es un solo mundo, ¿no? Y a pesar de que sean varios países, pues es un solo mundo que ya está interconectado desde hace mucho por la globalización. Y te pongo un ejemplo. Cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, a pesar de que para nosotros los mexicanos está muy lejos. Está muy lejos. Y yo estaba justamente dando una conferencia en Chiapas cuando estalló el conflicto y en un periódico ponían: guerra en Ucrania no va a hacer que suba el precio de la tortilla en Chiapas. Y al final, pues sí influyó porque pues afectó sobre el precio de los granos, ¿no? Y sobre el precio de los energéticos, y pues eso lo resentimos todos en los tacos, en las tortas y también en la factura de la electricidad. Sí, o sea, somos, como dices, somos un solo mundo hasta el momento, ¿no? No conocemos de otros. Y sí es cierto que sí pasó algo allá, porque en la medida en que en Ucrania, que creo que se produce pues cerca del 30% de la producción de granos de esa parte del mundo, pues obviamente hubo en el corto plazo una menor disposición de granos, subieron los precios, en este caso del maíz, del trigo, y entonces sí le afectó a la tortilla en Chiapas. Sí, por supuesto, le afectó no solo a la tortilla de Chiapas, le afectó a la tortilla a nivel nacional, también lo vimos en el precio del pan, ¿no? En la gasolina también, porque justamente pues ya somos como una cadena de suministros global y pues si falta una piececita, el esquema lo resiente y el precio lo pagamos todos. Y también tenemos un factor importante que es el nearshoring. Entonces, dentro de esta guerra ideológica cultural también hay una guerra comercial. Y México se va a beneficiar mucho por el nearshoring. Muchas empresas que estaban en China, que se quieren venir ahora a México para estar más cerca de Estados Unidos, pero también se van a venir muchas empresas chinas que quieren estar más cerca de Estados Unidos. Entonces, claramente México se vuelve una nueva frontera del mundo occidental con el resto. Claramente el posicionamiento internacional de México en este momento es muy interesante. Pero ¿qué debiéramos de estar haciendo en México para aprovechar esta situación actual del mundo en nuestro beneficio, en el beneficio de la gente de México? O sea, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Algunas ideas. ¿Qué podríamos estar haciendo? Bueno, lo primero es bastante evidente. Habría que pacificar el país. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es hacer eso, porque si no, nuestra posición geográfica no va a valer. No va a valer, Claro. no lo vamos a saber aprovechar.
Después necesitamos obviamente más vías de comunicación. Nuestro territorio tiene un gran reto porque está dividido por montañas y eso hace que nuestra economía no sea tan competitiva. Cuesta mucho dinero mandar las cosas de un lado a otro. Entonces, claramente necesitamos más infraestructura. Yo apostaría más por desarrollar más puertos y comerciar más entre nosotros de manera marítima. Creo que sería lo más adecuado. A ver, Mar, un poquito, si te quedas ahí. Somos un país que tiene acceso a, ¿qué? 3 mares, ¿no? Pacífico, Atlántico y el Caribe. Así es. Y tenemos, creo que son 11,000 kilómetros de litorales y, sin embargo, la gran mayoría de nuestro comercio se hace a través de carretera. Seguramente una parte importante de ferrocarril y los mares. Entonces dices, mucho más los mares, mucho más los mares. Claro, es que México es una potencia marítima. Si lo vemos en términos geopolíticos, México su potencial es marítimo precisamente porque lo terrestre es bastante complicado. Entonces hay que reconocer nuestra realidad geográfica y partir desde ahí. Luego también creo que tendríamos que tener un mayor liderazgo con América Latina. México es una potencia cultural y el relegarnos tanto del ámbito internacional, concentrándonos solamente en la política doméstica, hace que desperdiciemos ese gran capital político que tenemos. Además puede ser una de las industrias también económicamente hablando más grandes, ¿no? Las industrias creativas, los libros, los discos, el cine, la cultura, los juegos. O sea, hay un mercado y México siempre había sido visto, ya no sé si todavía, un poco como el hermano mayor, ¿no? Nos veían con respeto, con cariño. Claro, de alguna manera nos siguen viendo así, pero también hay ese recelo del hermano mayor que no nos voltea a ver. Sí. Entonces creo que podríamos hacer muchísimo más por la región, también acercarnos muchísimo más a Asia. Sí tenemos un gran vecino en el norte, pero también hay que ver qué hay en otros lados. Es muy riesgoso tener todos los huevos en una sola canasta. Aunque yo a veces veo a Estados Unidos, pero tienes razón, la frontera es la misma, a veces veo a Estados Unidos como también un conglomerado de países. Lo que pasa es que todos hablan inglés y creemos que son los mismos, pero puede uno pensar que Texas es un país, que California es otro país y que entonces no estamos tan concentrados porque no le vendemos lo mismo a uno, sino le vendemos por estados. Pero en general es la lucha de siempre, ¿no? ¿Cómo nos diversificamos más? ¿Y qué podrías tú decirle también, digamos, a los... Siempre termino yo a veces platicando aquí. ¿Qué podrías decirle a la gente joven, a los que están estudiando, a los que están en estas primeras etapas, con respecto a darle importancia a estos temas, con respecto a observar más el mundo, con respecto a no quedarnos nada más pensando en México y que el mundo cuenta mucho? Nosotros, ya no sé las últimas estadísticas, pero nosotros somos 1.5 del tamaño de la economía del mundo, 1.5 de 100. O sea, somos, por más que seamos un país grande, pues somos una fracción del mundo. ¿Qué podrías invitarnos o cómo invitarnos a estar más atentos a lo que pasa en el mundo? Yo creo que es tiempo de que los ciudadanos seamos poderosos. Y la manera de obtener ese poder es a través de la información. Si queremos que este país salga adelante, tenemos que interesarnos por lo que pasa en el mundo, porque tenemos que estar un paso adelante. Nuestras políticas nacionales responden al contexto internacional. Entonces, si nos estamos fijando hacia dónde va el barco, creo que hay mucho que podríamos hacer por este país. O sea, la vida es de circunstancias. Y hay muchas circunstancias hoy en día favorables que podríamos estar aprovechando si estuviéramos preparados. Y entre otras, atender el tema que dijiste, el tema principal, que es el tema de la inseguridad. Una reflexión más, el crimen. El crimen, a veces alguien me dijo el otro día que quizá la mitad del crimen podría tener un componente internacional, ¿sí? Que no sean, pues no son malas bandas de tu barrio, sino que también ya son grupos internacionales pues, que actúan en el mundo entero. Ahí hay un área también de colaboración, ahí hay un área en donde necesariamente tenemos que trabajar con otros para poder atender ese tema. Por supuesto que sí. El crimen no es nacional ni binacional, es internacional porque tiene muchos componentes. Te pongo el ejemplo de lo que pasa con el fentanilo y las metanfetaminas, ¿no? Pues no solamente es entre México y Estados Unidos, también China está involucrado porque produce los precursores, también India está involucrado porque cuando China cierra sus fronteras... Se abre la de ellos. Se abre la de ellos, toman el lugar de China y ahora producen incluso más. Entonces, claramente es un problema internacional. Y nada más te doy un ejemplo. Dicen que los cárteles son mexicanos, pero 7 de cada 10 dólares que gana el crimen organizado se quedan en Estados Unidos, solamente 3 regresan en México. Sí, claro, siempre lo que hemos muchos pensado. ¿Qué pasa de repente? Pasa la frontera y se invisibilizó. Se desapareció. Se desapareció. Pues obviamente están allá también con otro tipo de organización, con otra forma de operar,
pero ya está, ¿no? Entonces, así como tenemos que ponernos de acuerdo para las cosas positivas, nos tenemos que poner de acuerdo para atacar el crimen, ¿no? Da la impresión de que... Y también un México que si está cercano al mundo, pues le permite tener este tipo de conversaciones. Un México que no está cerca del mundo, pues no empiezas hablando de, oye, ayúdame con los criminales, ¿no? O sea, que una relación también tiene que enriquecerse, hablar de cultura, hablar de comercio, hablar de migración, hablar de ventajas y para luego pedir las cosas difíciles. Ayúdame a atender este tema, ¿no? Claro, y no hay que olvidar que las relaciones internacionales pues, son hechas entre personas. Sí. Y no hay que olvidarnos de la empatía, porque nadie va a hablar mejor de México que México. Y si México logra generar empatía de sus circunstancias con la comunidad internacional, estoy segura que recibiría muchísimo apoyo, porque no solamente mueren 200 estadounidenses al día por el fentanilo, también mueren muchos mexicanos relacionados con la violencia del crimen organizado para que esa mercancía pueda llegar a Estados Unidos. Sí, son problemas enormes que tenemos. Esta vecindad tiene muchas ventajas, pero también esta vecindad tiene muchos problemas y una de ellas, no que México no lo haya, pero es esta tendencia también al consumo tan alto de drogas en los Estados Unidos y que muchas de ellas o vienen hechas de aquí o por aquí pasan, ¿no? Un comentario final, otra vez resaltando por qué tenemos que estar enfocados en entender más el mundo. ¿Por qué tú te enfocas todo el día a estar pensando en el mundo? ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué te dice? ¿Qué te llena? Porque justamente lo que pasa en el mundo tarde o temprano nos termina afectando. Aquí en México hay que ir un paso antes, pero no solo enfocarnos en lo que pasa en el mundo, también en la ciudad, en los estados, ¿no? A nivel país, porque México también tiene su propia geopolítica nacional. Estamos divididos, pero también en la vida de todos los días. Nunca hay que olvidarnos cómo nos hace sentir un espacio, cómo nos hace sentir la calle por donde caminamos, cómo nos hace sentir la escuela donde estudiamos, cómo nos hace sentir la oficina en donde trabajamos, porque la manera en cómo nos sentimos es la manera en cómo reaccionamos. Entonces, si estamos conscientes de la importancia del espacio, nos damos cuenta que vivimos en códigos geopolíticos. Ayer escuchaba yo, con esto yo termino, escuchaba un podcast de una entrevista a una señora de El Salvador y platicaba ella cómo en los años más violentos ella no podías pasar de un barrio a otro, porque si un barrio lo dominaba una pandilla, el que tú te movieras a otro barrio, que quizá podría ser una cuadra, te podría implicar la muerte. Y esta persona ahora hablaba de que eso se ha arreglado, se ha solucionado, y oyéndote platicar, de lo relevante es que ella ahora se sepa que puede caminar tranquila. Y fíjate qué nivel es importante eso. El tema era una entrevista con respecto al gobierno de Bukele, que esta señora, a pesar de que tiene un hijo que detuvo la policía hace 2 años y no sabe nada de él, ella sigue pensando que el gobierno hizo lo correcto porque le rezó la tranquilidad de caminar por sus calles. O sea, a ese nivel llega la importancia que le damos los seres humanos a la tranquilidad, que no está tan afligida o piensa que incluso ese sacrificio del hijo fue para bien, de ese nivel. Creo que exageró, pero bueno. Bueno, pues yo creo que aquí el mensaje es que el mundo importa y México, gran parte de su desempeño va a depender, y ha dependido, de lo bien que sepa jugar con el mundo y sacarle ventaja. Y también el mal desempeño muchas veces ha dependido de no saber leer las tendencias y de jugar en contra. Entonces es muy importante estar al día en estos temas de geopolítica, que además son muy interesantes, que además son muy entretenidos, pero que sobre todo son muy útiles para cada uno de nosotros y para el país. Gracias por acompañarnos aquí. Gracias, Stephanie. Gracias por la invitación, Enrique. Muchas gracias.